Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 24 de diciembre de 2019. Hoy es un día muy especial, no por la fecha, sino por la celebración. La fecha podría ser cualquier otra del año. Lo que hace importante este día y el de mañana es la celebración. Celebramos que el Señor Jesús nació entre nosotros. Dios se encarnó. El evento más extraordinario de la historia del universo. Más incluso que la creación entera de todo cuanto existe, es el hecho de que Dios se haya hecho un hombre, se haya hecho uno de nosotros para nuestra salvación. Es un día muy importante. Insisto, no importa la fecha es equivocada, es un hecho, ¿no? Es la menos probable de todas las fechas, el 25 de diciembre que haya nacido el Señor. Debió ser otra fecha, pero ese no es el punto. El punto es que celebramos que sucedió ese milagro. Y le aconsejo, celebrémoslo con alegría, con gozo, y que nada ni nadie, ningún legalismo, ninguna opinión de gente nos impida celebrar que el Señor nació. Y por supuesto celebrémoslo todos los días, porque eso sucedió para siempre y Él está con nosotros y puede nacer en nuestro corazón. De hecho, de eso hablaremos hoy. La esperanza que llegó para quedarse en nuestra serie, toda la serie de Adviento, estamos en el devocional número 20, pero ahora estamos con un tema nuevo, que es Navidad, un desafío a engendrar vida. Hoy y mañana estudiaremos este tema, Navidad, un desafío a engendrar vida. Y después de eso seguiremos con un tema diferente porque culminaremos el Adviento el día de mañana. Y nos basaremos ahora en Mateo 1, 18 al 25 y en Lucas 2, 1 al 7. ¿Y esto qué tiene que ver con Navidad? Es la pregunta que se me viene a la mente cada vez que voy por las calles, los supermercados y las casas de la ciudad. Hemos enredado las ideas y con la ayuda del mercantilismo el mensaje del amor de Dios al enviar a su Hijo se diluye en ocasiones, en muchas mentes y corazones, en un sinnúmero de cosas que están muy lejos de lo que realmente significa Emmanuel, Dios con nosotros. Por un lado, está una celebración que no tiene que ver tanto con Jesús, sino con el espíritu de la Navidad. Las películas están llenas de eso, el ángel de la Navidad, el espíritu de la Navidad, quién sabe qué es la Navidad, y no hablan de Jesús, sino hablan del ambiente, de la fiesta, de algo como esotérico. Algunos hablan del espíritu de la Navidad como si fuera un ente milagroso. No, es Jesús, es un Dios personal, un Dios real que nació entre nosotros, se hizo hombre, no se disfrazó de hombre, se hizo hombre, se encarnó entre nosotros. Por un lado está entonces esa idea superficial del asunto, y por otro lado está el punto de vista religioso de los que se dedican a contradecir, criticar a los que celebramos la Navidad. Y se la pasan diciéndonos y que no seamos idólatras y que no celebremos fiestas paganas y estudian y analizan la historia y fenómenos religiosos de otras culturas para decirnos un montón de cosas. Yo les aconsejo, no celebremos el 25 de diciembre, ni como los mexicanos que somos anticipados, celebramos el 24 de diciembre, porque celebramos la víspera de la Navidad, la Nochebuena. Celebremos Emmanuel, Dios con nosotros, eso celebremos. Ciertamente no sabemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor y lo más probable es que no fue el 25 de diciembre, pero no se trata de convertirnos en ermitaños, amargados y contradictorios, seres humanos viviendo en contra de todos y de todo, pero sí se trata de buscar en los fundamentos de la celebración el significado original y auténtico de la Navidad. Celebrémosla con el significado que tuvo para quienes la vivieron de cerca. Así que tratemos de experimentar la Navidad como la experimentaron los hombres y mujeres que tuvieron la dicha de celebrarla por primera vez, porque hubo una primera celebración de la Navidad cuando Jesús nació. Pensemos en José y María. Ellos constituyen el núcleo familiar en donde nuestro Señor decidió encarnarse. ¡Qué privilegio! Pero qué enorme responsabilidad también. En todos los sentidos posibles, aquello fue un desafío difícil de enfrentar. Leamos las narraciones de Mateo y Lucas al respecto. Tratemos de acercarnos a la primera Navidad, tal como José la vivió. Les leo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 1, 18 y siguientes.
De ahí solamente el 18. Podemos decir que José y María estaban comprometidos, no se habían juntado como esposos aún. Él lo sabe usted. Estoy seguro que los que son nacidos lectores de la Biblia y estudiosos de la palabra, que van a una iglesia, saben eso. Sigue diciendo el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Al enfrentar lo desconocido, José mostró su caballerosidad y el amor verdadero que sentía por María y no quiso que el pueblo entero la justiciara. Algunos piensan que incluso podían matarla, y ciertamente eran leyes del Antiguo Testamento de los judíos, pero no eran leyes romanas. El Imperio Romano no permitía que los judíos hicieran justicia tal como sus leyes lo decían. Así es que lo que José quiso evitarle a María fue la vergüenza y el ser señalada. Versículo 20, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Enfrentar lo sobrenatural siempre nos pone a temblar. José recibió la orden más repetida del Señor, no temas, porque estaba enfrentando algo sobrenatural, cosas que él no podía controlar, cosas que no eran humanas del todo, físicas, sino eran sobrenaturales, estaban aconteciendo en su vida y él tenía miedo, pero el Señor le dio la orden más repetida, no temas. Versículo 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una de las profecías más más rápidas en cumplirse. Después de unos meses el milagro fue realizado por Dios, es decir, lo que dijo aquí el ángel, vaticinando, sucedió muy pronto. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es una cita de Isaías 7:14. En ese momento José era parte de la gloriosa historia de la salvación. Es algo profetizado, algo que Dios planeó, y de pronto José se mete a la historia, al plan de Dios, a la corriente del plan de Dios. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Obedeció. Digamos que fue superado su miedo y obedeció. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José se comportó respetuoso con los planes de Dios. Ahora veamos a Lucas, y estamos en Lucas capítulo 2, versículo 1, dice así, se los leo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José era un judío respetuoso de las leyes del momento. Su linaje davídico le sitúa en un lugar especial para el plan de Dios. Versículo 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Sus circunstancias eran especiales, su mujer estaba embarazada y ellos en medio de un viaje. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Vivió una extraordinaria crisis de vida. De pronto era papá y estaba lejos de casa. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En medio de una crisis, las circunstancias adversas se agigantaban. Encontremos algunas enseñanzas en la vida de José. Aprendamos las cosas que debemos hacer y confrontémoslas con las que nunca debemos hacer. Y una primera enseñanza entonces de esta miniserie. Abramos nuestro corazón a la fe. Repito, abramos nuestro corazón a la fe. Nunca cerremos las puertas del corazón por temor. José actuó con sabiduría y no se cerró a la bendición. Cualquier otro en su lugar hubiera abandonado a su prometida, ¿no es cierto? Y tal vez la hubiera avergonzado con sus reclamos. José escogió el mejor camino. No hizo escándalo alguno, se retiró a su soledad a experimentar su dolor. Su caballerosidad y decencia mantuvieron su corazón abierto. Tal vez pensó, debe haber alguna explicación a todo esto. Y la había. Dios mismo se lo comunicó. Esto nos enseña a nunca cerrar las puertas de nuestro corazón por causa del miedo. Puede ser que haya cosas que no entendemos, pero debemos mantenernos en contacto con la vida para experimentar la bendición cuando sea oportuno. Atrevámonos a creer aún en las cosas que no están muy claras para la lógica materialista humana. Las paradojas de la fe solo se comprenden creyendo. Dar es mejor que recibir, perder la vida por él es ganarla, morir es vivir, servir es ser mayor. Los valores del mundo motivaban a José a abandonar a María, y él estuvo a punto de hacerlo, pero nunca cerró su corazón y finalmente fue bendecido.
Cuidado con ese temor, con ese terror que sienten algunas personas. Hay gente que le da miedo escuchar la palabra, hay gente que porque tiene una religión, porque tiene ideas y le da miedo ir a un templo evangélico, le da miedo leer la Biblia, le da miedo escuchar estos devocionales, porque tiene temor, terror en ocasiones, de que se descubra su ignorancia, que se descubra su error. Y en ocasiones, mientras más años he vivido en el error, pues más miedo da. Cuidado con eso. José abrió su corazón a la fe. Atrevámonos a no temer, obedeciendo así la orden más repetida del Señor, que es no temas. El ángel le dijo a José que no tuviera miedo y no se lo dijo al tanteo, sabía lo que estaba pasando. Cualquiera de nosotros en su lugar hubiera desfallecido. Hay momentos en la vida en los que necesitamos armarnos de valor, pero el valor no significa no temer, significa sobreponernos al temor y enfrentar aquello que nos aterra. Atrevámonos a actuar con bondad a pesar de que todos esperamos lo peor de nosotros. A pesar de que todos esperan lo peor de nosotros. No hay cosa que impacte más al mundo que un hombre o una mujer haciendo algo bueno cuando según los parámetros del mundo tienen derecho para hacer el mal. Insisto, José tenía derecho de abandonar a su mujer. Tenía derecho de denunciarla. Me engañó, está embarazada y no es mío. Tenía derecho a hacer eso. Según el mundo hubiera sido bueno hacer eso, pero él no quería hacer eso. Entendía en el fondo de su corazón que no estaba bien hacer eso. Insisto, tenía derecho a repudiarla y denunciarla públicamente, pero no lo hizo. Hizo lo que no se suponía que debía hacer y con ello obtuvo la bendición de Dios. Por eso, atrevámonos a actuar con bondad a pesar de que todos esperan lo peor de nosotros. No cerremos las puertas de nuestro corazón a la verdadera Navidad. Enfrentemos nuestros temores con la luz de aquel que ha nacido entre nosotros. Tengamos cuidado, porque en ocasiones cerramos las puertas. Hay gente que cierra su mente. Había una persona que conocí hace muchos años cuando yo iniciaba mi ministerio, que me decía, es que en cuanto usted empieza a hablar, mi mente como que se cierra y como que no quiero oír. Sí, de hecho en ocasiones uno piensa, esa es una obra de Satanás. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en tierra que es junto al camino, o como el camino, dura como el camino porque ha sido pisoteada. Y dice que vienen las aves del cielo y se comen la semilla. Y Jesús explica que eso significa que viene el diablo y quita la semilla. Hay gente que tiene cerrado a su mente, cerrado su corazón. No cerremos las puertas de nuestro corazón a la verdadera Navidad. Enfrentemos nuestros temores con la luz de aquel que ha nacido entre nosotros. Los participantes de la primera Navidad, como José y María, también enfrentaron situaciones difíciles. Aquello de que los ángeles te hablen no era cosa de todos los días. Y aquello de que cosas sobrenaturales acontezcan en la vida no era asunto de todos los días. Y sin embargo abrieron su corazón a la fe, creyeron, obedecieron y se convirtieron en participantes de un plan maravilloso, el plan de salvación para la humanidad. Hagámoslo así nosotros también. Abramos nuestro corazón a la fe. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana para seguir estudiando este pasaje y las cosas que sí debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Nos vemos pronto.